Buenos días. Vamos a continuar con los textos de La rabia del lore. La explicación del texto número 4, ¿sí? Que significa: Tito hizo asar finalmente al loco revolucionario Daki. El tempestuoso buitre B prometió la resurrección del Mesías. Eso es lo que está escrito. Y eso en el lenguaje se dice: Tito Eki Egille in solo eragi itu daki ekaistsu saibe istuke Mesías vistu. O sea, lo podemos tratar de traducir, pues se va a hacer un poco largo el video. Ahorita me voy a enfocar en explicarles. Si quieren que les haga algún video sobre alguna explicación, me dicen en los comentarios. Tito es el padre de Roma que sucedió a Didier el Chato. Este texto explica quién era Tito, ¿sí? Sucesor de Didier el Chato. Aquí se abre un paréntesis para explicar quién era Didier el Chato. Dice: este último era llamado el Chato por tener muy poca nariz al ser descendiente de los antiguos Panie. Los Panie eran como los japoneses, ¿no? Y entre guiones dice Eleazar: creo nació en la lotecia de Cuenca con K, hoy Cuenca con C, o fue padre de esta región antes de Troya. Vivió más de 300 años, se cierra el paréntesis. Didier el Chato vivió más de 300 años. Ellos tenían acceso a la mel, al elixir, a la amberotzie, Tueginia, ¿no? El Eleazar explica qué era este elixir de la eterna juventud, ¿no? De la juventud. Pues, vivían muchos años, ¿no? Imagínense, desde que él nació antes de que fuera la guerra siquiera de los Beric. La guerra contra los Beric fue muy larga, antes de la guerra de Troya. Entonces vio todas estas cosas y todavía tuvo tiempo para volver a gobernar Roma, ¿no? Didier fue uno de los padres más crueles de Roma. Tito nació en Anatolia. Anatolia es como la ciudad, significa la ciudad de los sacerdotes, algo así, o el reino de los sacerdotes o de los hermanos, ¿no? Y gobernó muchos años, pues vivió de 150 a 200 años. Aun cuando vivió menos que Didier el Chato, llegó hasta casi 200 años, siendo una longevidad normal para un pare en aquel entonces. Ellos decían a la gente que eran inmortales, ¿no? A veces decían que eran como que Dios los había escogido, ¿no? Pero ellos sabían la forma de durar más, ¿no? Naturalmente, tales edades eran debidos a la masiva utilización del elixir de la fuente de la juventud, que los pares quisieron llamar también amoparotzie o amparoitie. Aquí esto me suena también al amparo, ¿no? Al amparo legal, ¿no? Que te hace inmune, ¿no? A una ley, ¿no? Para tratar de hacer equivalencia fonética con la emberoitie o embroitie, la famosa ambrosía, ¿no? De la antigüedad. Pero nadie sabía qué era este elixir de la ambrosía, ¿no? O bueno, no sé, en el ocultismo, ¿no? Lo saben tal vez. En cuanto a Daki, como el mismo lore indica, vio la luz por primera vez en el pedazal, entre comillas, de la Gole, considerado como la mártir Alama de Aragón o Alama de Dios. Ver texto número 18, la muerte de Teo II. Esto ya se explicó. El pedazal de la Gole era Alama de Aragón, hoy Alama con H, ¿no? Pero es un pueblo que está en España, aún existe, ¿sí? Y ese pueblo cambió de nombre porque se llamaba, tenía otro nombre, no recuerdo cuál era el nombre, pero fue histórico porque de allí nació el Daki. Y el Daki se hizo muy famoso porque iba a ser sacrificado. Aquí nos va a contar todo.
Parece ser que Daki, y entre paréntesis dice nombre dado por su madre, con la significación de es carne de mi propiedad o es carne mía. O sea, da es como el verbo ser y ki es carne, ¿no? Pero como si fuera mía, ¿no? Entonces puede ser que da es como es mío, ¿no? Fue uno de los niños salvados de la masacre que tuvo lugar en el infortunado pueblo, siendo sus padres abrazados por las llamas del incendio o degollados por el cuchillo del verdugo. Hago notar que la versión más difundida aseguraba que Daki era el único superviviente del incendio y masacre, y por lo tanto se consideraba esta circunstancia como un milagro. Tal detalle era muy importante en tenerlo en cuenta, ya que según la Biblia el nacimiento del futuro Mesías se debería también a un milagro. Ese milagro del Mesías está explicado en el libro de Operación Alice, por si necesitan saber cuál fue ese milagro, ahí lo explica. Y se los adelanto porque es el milagro de cómo se salvó la hija del zar Nicolás II, Tatiana Nikolaevna Romanov, ¿sí? Ese fue un milagro. Criado por unos pescadores afincados en las orillas del lago, Daki se inició bien pronto en las monótonas faenas de la pesca. Entre paréntesis, y pienso que si su madre lo llamó Daki y ella y todos los demás del pueblo perecieron, ¿cómo aquellos pescadores supieron el nombre dado por su madre? Eran pues parientes del niño, entre paréntesis, y se cierra. Entonces, esas son dos preguntas que él se formula, ¿no? No lo aclara porque el texto no dice más que las versiones que se contaban sobre Daki, ¿no? Siempre quedaba impresionado y muy emocionado por las narraciones de sus padres adoptivos y de los ancianos del lugar sobre lo ocurrido a la desdichada población de Alamatago, a la cual los payos le devolvieron su antiguo nombre de Payedura. Ese es el nombre antiguo, Payedura. Es como propiedad poderosa de los payos, ¿no? Algo así. Su corazón sufría por las desgracias padecidas por sus padres y vecinos, mas también su mente se entusiasmaba por el milagro que hizo posible pudieran desafiar durante buena parte de la noche al poderoso ejército egipcio. Dotado de una inteligencia precoz, fue un autodidacta, aprendiendo él mismo a leer y a escribir. Como la inteligencia va siempre acompañada de una gran memoria, al prestar mucha atención a las explicaciones de los viejos pescadores, desde muy joven se supo uno a uno los grandes hechos de la vida de Jesús y Alexandre. Aquí hay una nota bien importante porque nos está diciendo que la inteligencia siempre va acompañada de una gran memoria. O sea, si nosotros usamos nuestra memoria, vamos a desarrollar nuestra inteligencia, ¿sí? A nuestro límite. Que de hecho yo les he platicado en otros videos que yo creo que no hay límite para esa inteligencia. Yo no he conocido a nadie que diga, ya llegué a mi límite, ya no puedo aprender más. O sea, dicen eso, pero en realidad uno sigue aprendiendo todo el tiempo. Sí, lo que pasa es que se cansa la mente de estar aprendiendo, se cansa, se aburre o nos acostumbramos a no aprender, ¿no? Pero dice prestar mucha atención a las explicaciones de los viejos pescadores. Él no tenía libros, o sea, dice que aprendió a leer. Entonces, él leía, pero motivado, primero por prestar atención a todos los relatos de los viejos, ¿sí? Y al prestar mucha atención, entonces entendía lo que él podía leer y aprender, ¿no? Y desde muy joven se supo uno a uno los grandes hechos de la vida de Alexander, de Jesús Alexander. Por eso también dice Eleazar que si alguien no conoce la historia, entonces no puede descifrar los textos, ¿sí? Se tiene que conocer la historia. A su vez, podía contar a sus compañeros jóvenes los heroicos relatos troyanos y las incidencias que concurrieron al martirio de Dios. Al alcanzar los 20 años, y con el pretexto de pescar o pasear, se llevaba a los muchachos de su edad a las montañas cercanas o a las orillas del lago. Durante todo un cuarto, entre comillas,
les contaba las hazañas gloriosas de los Bere y todo lo que estaba escrito y profetizado en la Biblia, relativo a las dos resurrecciones de Jesús. Como el pueblo había recuperado su antiguo nombre, como ya he dicho, Payedura, ¿verdad? Adaki se empezó a llamarle en todas partes con el apelativo de Payeduru Arraintzale, el pescador oriundo de Payedura. Es por eso que se le dice a San Pedro el pescador, ¿verdad? No pudieron cambiar eso. Un día, Payeduru, así llamado más fácilmente en las aldeas visitadas, profetizó que los egipcios no tardarían en marcharse y esas tierras volverían a ser de la Gole, porque Payeduru, o sea, el pueblo donde él nació, fue tomado primero por los egipcios, o sea, cuando fue Troya, Alejandro Magno pues lo liberó y quedó todo como Aragón, pero allí lo retomaron otra vez los egipcios cuando primero fundaron Tarteose. Primero lo que hicieron fue ir a la ciudad Cartago, que fue fundada por Alexandre, y la destruyeron, ¿sí? Y a un lado, a pocos, dice que a poca distancia levantaron Tarteose, ¿sí? Entonces, de allí Teodos quiso entrar y tomar más territorio, pero le costó mucho trabajo. Nada más llegó allí a esa parte de Payeduru, ¿sí? Él quería ir más lejos, creo que hasta Logroño. No recuerdo el antiguo nombre de Logroño, pero quería ir o sea, más adentro y no llegó hasta llegó allí, y como estaba enojado por la derrota que había sufrido, entonces allí se desquitó con esa población y quemó a la gente viva ahí adentro. Y fue por eso que dicen que hubo un milagro, ese milagro de que solo un niño se salvó. Esas son las versiones, ¿no? Bueno, dice, como el pueblo había recuperado su antiguo nombre, como ya he dicho, Adaki se empezó a llamarle en todas partes con el apelativo de Payeduru Arraintzale, el pescador oriundo de Payedura. El pescador es Arraintzale. Un día, Payeduru, así llamado más fácilmente en las aldeas visitadas, profetizó que los egipcios no tardarían en marcharse y esas tierras volverían a ser de la Gole. Estas palabras llegaron a oídos del padre, y este, indignado, mandó a sus esbirros prenderle, y trayéndolo al pueblo, en presencia de toda la población, suministrarle una copiosa tanda de palos, no parando hasta que el atrevido sinvergüenza, entre comillas, se retractara de sus dichos. Pero unos instantes antes de ser arrestado, Payeduru tiene un presentimiento. Sobre su cabeza un águila real pasa y repasa, describiendo grandes círculos alrededor de la cabaña donde se halla. No espera más tiempo y huye. Abandona a sus amigos y a su tierra querida, y a toda prisa va a refugiarse en la ciudad santa de Zaragoza. Los Argolu, o sea, la gente de Aragón, no quieren emplear el apelativo de Payeduru a causa del Pay, y entonces le llaman Peiduru. Ahí ya empezó a cambiar su nombre, era Payeduru, y no le querían decir Payeduru, porque era Payo, ¿no? Entonces le dijeron Peiduru, en vez de usar la A. Nombre así creado en ese instante y lugar por primera vez en esta tierra, y del cual derivan todos los Pedro, Pierre, Peter, Pietro, etc. Esa consecuencia de ese nuevo nombre, que el Paich, con TX, es pescado, será llamado desde entonces Peich. Si ven, era Paich, el pez, o sea, el pescado, pero le cambiaron a Page. La palabra inglesa de fish proviene de Paich, por haberse reemplazado el pa por el ph.
luego pronunciado F. Entonces nos indica que muchas de las PA se reemplazaron por PH en inglés, ¿sí? Y por eso el PH se pronuncia como F. Eso fue idea de Dios ve Alexander. En aquella ciudad, Peiduru se dedica a exponer sus pensamientos, explicando todo cuanto sabe sobre los hechos de Dios. Al mismo tiempo perfecciona sus conocimientos aprendiendo a leer las escrituras santas. El arcontoche, un carelien, será su gran maestro. Aquí es creo que es el primer arcontoche que existió. El arcontoche es el pilar, el pilar principal como de la fe, ¿no? Algo así, pero no recuerdo exacto su... Y lo he leído muchas veces, pero no recuerdo todo. Gracias a su amistad es invitado a tomar la palabra en el Burubatzar, es el gran consejo, ¿no? El consejo de ancianos, donde le escuchaban con mucho entusiasmo. Sin embargo, interpretando mal el Etzion a los Yudas, Peiduru piensa que los años anunciados por Alexandre deben ser 2 veces 55, según aparecen escritos esos números en el libro llamado Ilíade. En ese libro estaba el 55 2 veces. Entonces, esto daría 110 años. O sea que él sumó 55 2 veces. Y creyendo estar seguro de su cálculo, proclama en aquel mismo alto consejo que la llegada del Mesías está al caer. Y más aún, con toda probabilidad su aparición se realizará en Roma. El gran problema sería ir a esta ciudad para esperarlo. Ante la casi segura imposibilidad de conseguirlo, procuraría acercarse a ella lo más posible. Peiduru se pone en camino, bajando un tiempo el curso del Ebro y luego siguiendo la costa, habla a los habitantes de Eleírida, o sea, Leida, ¿no? Barcelone, Emporitol. Emporitol era Ampurias, ¿no? En las ruinas que quedan de Ampurias. Casteló de Ampurias, creo, en España. Becerón, todavía existe Becerón, creo. Arlu, no estoy seguro, creo que aún existe o es es otra ciudad. Marsella, es Marsella. Toulon, creo que es igual. Nizar es Nice, en Francia. Todos lugares que un día serán recorridos por el Mesías, pero en sentido inverso. Y a cada etapa besa la tierra frente a la Elis, o se arrodilla en la playa para hundir sus labios en la arena. Esto, quienes ya saben quién es el Mesías, y si lo entienden, porque el Mesías llegó hasta Barcelona, ¿sí? Y pasó por estos lugares, ¿sí? Entonces, el Mesías es Alexandre Lazar, ¿no? Para los que no saben. Cuando pasó por allí, fue dejado. O sea, su madre fue a Nice, a Marsella, a Arlu. Creo que es Arlu donde lo dejó, con una criada paya. O sea, con una paya, ¿no? Entonces, no era una criada paya, pues en realidad era una paya nada más, ¿sí? Y fue confundido con un payo. Y después hizo el camino hasta Barcelona, pero ya cuando era joven, ¿no? Entonces, pasó por todos estos lugares. En los pueblos y ciudades atravesados, propaga sus conocimientos. Estamos hablando de Peiduru, Daki. En los pueblos y ciudades atravesados, propaga sus conocimientos y la buena nueva. La buena nueva, él pensaba que ya iba a llegar, ¿no? Bien acogido por unos y otros. Estos, a su vez, llevan sus palabras a pueblos más apartados de su ruta. Y él fue el primero que se equivocó en la fecha en la que tenía que regresar el Mesías. Pero también iba a haber otros, ¿sí? Iba a haber otros en cada tiempo. Esto era solamente 110 años después de la muerte de Alexander. Él ya creía que iba a regresar, ¿sí? Pero estaba profetizado 2 veces 55.
eran 5550 años o 5550 años después de la muerte de Alexandre. Entonces, él interpretó mal esa fecha, ¿sí? Entonces, si es 2 veces 55 son 5555 años tal vez, ¿no? O 5500 y pico, ¿no? No sé. No recuerdo exacto, creo que estaba escrito que eran 5530. Pero, de todas formas, hubo otros en los que también se equivocaron o que lo adelantaban a propósito. Aquí lo voy a explicar, pero se los voy a platicar el día de mañana para poder seguir hablando sobre esto. Estamos en la página 462 del libro de los Vere. Les deseo que pasen un excelente día y alabada sea la gloria de Dios. Ve Goraldu Goyan Bego. Hasta la próxima.